Thousands, my beloved
Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda Mario Paladino. Espero que estén bien y gracias por sintonizarnos en lo que es esta transmisión en vivo en Facebook Live en la página de Jóvenes Adultos. Y pues nada, queremos saludar a todas las personas que están conectadas, deseándole bendiciones. Y nada, pues hoy queremos darles un mensaje que obviamente como cristiano que uno es, viene atravesando situaciones en el camino donde nosotros necesitamos entregar cierto control del cual estábamos acostumbrados. Entonces hoy vamos a ver lo que se llama entreguemos el control. Alguien me escribía y me decía que por qué en la imagen salía mi esposa. Y obviamente pues yo estoy casado. Y me dice que vas a hablar sobre el matrimonio, vas a hablar sobre el proceso del matrimonio, pero le decía que no, pues que la pongo la foto porque obviamente pues estoy casado y nada, pues parte de honrar a mi pareja, a mi esposa. Pero obviamente sí, obviamente en el proceso que vamos a ver, el mensaje, son ciertas cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo a entregar, ciertas cosas que nosotros manejamos en nuestra condición pecaminosa de la cual nosotros estábamos sumergidos. Necesitamos ir entregando poco a poco a Dios, obviamente, primeramente a Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Entonces les voy a pedir que nosotros nos dispongamos a orar y podamos estar concentrados y meditando lo que se va a exponer esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu presencia, de tu palabra, Señor. Yo te pido de que sea tu palabra la que sea expuesta en esta tarde, Señor. Yo te pido de que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, que provenga desde lo alto y pueda infundir, Señor, aliento, pueda traer esperanza a cada uno de mis hermanos, pueda traer también tu corrección, Señor, que es buena y es agradable y es perfecta, Señor. Hoy nos disponemos a recibir de tu palabra, Padre Celestial, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les venía platicando, el tema de hoy se llama Entreguemos el control. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a Jeremías 18 y les voy a leer en NBI para que podamos entender más o menos de qué se trata entregar el control, de cómo esta palabra que vino a Jeremías de parte del Señor explica obviamente que para el pueblo de Dios estaba enviada esta palabra, pero hoy nosotros la podemos aplicar a nuestras vidas. Y dice Jeremías 18, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno y lo encontré trabajando en una vasija, moldeando una vasija, y se le deslizó en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta pareció que le había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Como nosotros podemos ver, Dios está siendo muy específico. Jeremías lo envía a la casa de un alfarero para que él vea, trate de hacer una idea de qué es lo que Dios quiere hacer con el pueblo y de qué poder tiene Dios con sus hijos. De esa manera nosotros entendemos de que yendo al Padre, yendo a Dios, Él puede hacer buenas obras en nosotros. Entonces, algo que nosotros debemos de entender, nosotros en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición pasada, obviamente, cuando venimos a los pies de Cristo, somos transformados y somos hechura nueva en Él, en Cristo Jesús.
siempre cargamos ciertas costumbres, ¿ya? Y una de las que quiero mencionar como primero es que somos muy mandones, ¿ya? Nosotros comúnmente la persona, eh, por ejemplo yo que anduve en alcohol, que anduve en relaciones no adecuadas, que no honraba a mis padres, nos volvemos mandones, no queremos que las cosas se hagan a como nuestros padres nos dicen, a como, incluso hasta en los trabajos, uno llega a aprender y nos volvemos mandones, ¿ya? Entonces, entregar el control muchas veces puede resultarnos difícil, aunque estemos nosotros preparados para que Dios quite y elimine nuestros defectos, quizás decidamos nosotros cómo se debe hacer, no como Dios desea hacerlo o como Dios tiene preparado hacerlo. Entonces, incluso hasta con Dios nosotros nos volvemos mandones, ya, Señor, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera, ya. Entonces estamos tan acostumbrados a mandar que a veces pedimos ayuda a Dios, pero ponemos condiciones. Mira, Señor, yo quiero esa sierva, pero la quiero así, de esta manera. Mire, Padre, rubia, blanca, alta, con buenos modales, esto y lo otro, y nos volvemos muy mandones, incluso con Dios. Señor, yo te voy a ir a alabar y te voy a glorificar y me voy a postrar ante ti hasta que deje de tomar, ya, hasta que deje de fumar, hasta que deje de decir malas palabras, hasta que deje. Y vemos que se convierte en un sinnúmero de mandatos al Señor. Ya, incluso yo lo hacía hasta con mi madre. Pues mira, mamá, yo voy a ir a la iglesia cuando ya dejé de tomar. Y nunca lo hacía, obviamente. Ya. Eh, y muchas veces de igual manera lo hice con mi hija. Ahora que soy padre también, como pueden ver. Eh, entonces, son situaciones donde nosotros nos enfrentamos con el camino. No somos mandones, tenemos algo de mandones. Lo otro que podemos ver es que somos exigentes también. Ya podríamos exigir que los cambios ocurran según nuestro calendario. Bueno, Señor, de aquí a un año yo te voy a adorar. Bueno, Señor, de aquí a un año yo te voy a servir. Bueno, de aquí a un año, Señor, yo voy a buscar trabajo. Ya, y quiero que me lo des de esta manera. Ya, entonces, y vemos que hay un orden para que nosotros nos sintamos listos para renunciar a ciertas cosas. Pero muchas veces Dios nos está diciendo, lo quiero hacer hoy, lo quiero hacer ya, lo quiero hacer ahorita mismo. Pero nosotros estamos siendo exigentes hasta con el calendario, ¿ya? De igual manera, nosotros cuando nos toca exigir a las demás personas, somos, somos aquellas personas de que puyan y puyan y puyan y puyan y puyan. Pero cuando a nosotros se nos exigen nuestros padres, nos exigen un jefe, un familiar, incluso la misma vida, nosotros no somos exigentes con nosotros mismos, de acuerdo a las disciplinas que hemos venido cultivando anteriormente. Y como último punto, eh, nosotros somos personas poco humildes, ¿ya? Nosotros no reconocemos nuestra condición de pecado, nosotros no reconocemos que tenemos una mala actitud en su momento. Y actitudes que no solamente desagradan a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestros jefes incluso, sino que totalmente desagradan a Dios. Dios no actúa de la manera que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso la humildad es parte fundamental de nuestro cambio. Por ejemplo, eh, hay procesos donde nosotros no hemos sido humildes para poder ser libres de perdón. Nosotros no hemos podido ser libres en ciertos procesos del odio porque no hemos sido humildes. Y en un sinnúmero de frustraciones, desilusiones, relaciones, sustancias, caracteres, deudas y un sinnúmero de cosas donde nosotros por ser mandones, incluso por los procesos, por el calendario, por no ser humildes, no llegamos a cambiar. Como primer punto, para poder entender que nosotros necesitamos entregarle el control a Dios, nosotros debemos de entender de que en la parábola que se le está, en el suceso que se está aconteciendo en Jeremías,
nosotros debemos de entender de que hay dos simbologías, obviamente el barro y está el alfarero. Entonces nosotros debemos de entender de que nosotros somos el barro. Dios nos va a moldear. Nosotros necesitamos ir al alfarero para que nos moldee de una manera preciosa, de una manera de calidad, donde nosotros podamos entender de que aún con esos procesos de dolor que vamos a pasar, entregando el control a Dios, ya no yo cuando yo quise dejar de tomar, nunca pude. Cuando quise dejar las relaciones que no le agradaban a Dios, incluso a mi familia, yo no pude. Cuando yo quise dejar de ser egoísta conmigo mismo, no pude. Entonces tuve que entregar el control a Dios en ese momento y entender que yo soy el barro. Ya entendamos, desde Génesis, en Génesis 2.7 dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida y así fue como el hombre comenzó a vivir. Podemos entender de que nosotros somos barro, somos polvo, somos ceniza, somos tierra. Ya en Génesis 18:27 también dice, pero Abraham volvió a decir, Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada, solo soy polvo y ceniza. Yo les quiero preguntar, háganse una pregunta. Obviamente tienen la respuesta. ¿Cómo es el barro? Cuando vos vas a sacar barro a San Juan de Oriente, por ejemplo, o cuando fuiste a la hacienda San Jacinto, ¿cómo era el barro que llegaste a sacar? Era sucio, era poco atractivo, no era nada importante y estaba sujeto a la tierra. Entonces nosotros debemos de reconocer nuestra situación de pecado, nuestra situación donde hemos dado la espalda a Dios, a nosotros, incluso a nuestra propia familia, porque recordemos, esto no solo me afecta a mí, lo veíamos hace 2 fines de semana atrás cuando me reunía con los muchachos, y esto no solo me afecta a mí, ¿ya? Afecta también a las personas que me aman, afectan a las personas que están a mi alrededor. Entonces esto es una onda expansiva. Entonces lo primero que nosotros debemos de reconocer es que somos el barro y somos personas pecaminosas, de las cuales no somos perfectos, pero somos perfectibles. Me encanta el Salmo 51, ¿por qué? Porque entendemos de que David reconoció su situación, reconoció la situación que le estaba llevando, su momento donde él había pecado. ¿Ya? Entonces dice el Salmo 51, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Vemos al salmista, a David, reconociendo su pecado. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti, te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Estoy culpable, no puedo alegar. Tengo que soy malo de nacimiento y desde antes que nacer ya era un pecador. Podemos ver que David había reconocido su condición de pecado, había reconocido que había pecado con Betsabé. Entonces él reconoce de que él es barro, él en su condición de pecado no era nada atractivo para Dios. Él era un sucio en ese momento, era poco importante y estaba sujeto a los placeres de la carne que ofrece la tierra. Pero él admite, y ahí es donde Dios se conmueve, donde Dios dice, bueno, veo a una persona humilde, arrepentida, de la cual yo voy a comenzar a hacer una buena obra, en la cual yo voy a comenzar a hacer, voy a comenzar a formar de una manera perfecta ese barro, voy a comenzar a hacer atractiva, importante, y ya no va a estar sujeto a la tierra, sino va a estar, va a ser un instrumento útil para mi obra. Entonces, como segundo punto, nosotros
debemos de ser humildes con nuestra situación. Nosotros debemos de entender de que podemos ver en Mateo 8:8, podemos ver que un centurión que no era ni del pueblo escogido, no era una persona judía, se postra ante el Mesías y dice que él no es digno de ir a su casa, ¿ya? Pero una palabra de él bastará para sanar a su siervo. Ahí es donde nosotros debemos de entender el nivel de humildad que Dios está buscando para que pueda hacer esa obra tan perfecta con sus manos. Todo proceso tiene sus dificultades, todo proceso suele doler, costar hasta llegar a su objetivo. Y debemos de entender que necesitamos de la humildad en todo tiempo, en nosotros y para con nosotros. Y muchos no creerán, muchos no van a creer. En mi caso, muchas veces fui humilde en mis procesos. La mayoría fui humilde en mis procesos porque muchas personas me tildaban de mentiroso, de hipócrita. Recuerdo cuando me iba a bautizar, me decían, no hombre, si vas a hacer el mismo, clase payasada la tuya, en tomar ese paso de locura, me decían. Ya, me acuerdo mis amigos de Granada me decían, te vemos en la hípica, incluso mis amigos de Masaya me decían, te vamos a ver en la hípica, vas a ver en los aguizotes, uy, de diciembre no pasás. Y yo fui siendo humilde con mi condición, yo fui siendo humilde con mi postura de que ya no podía otorgarme tener el control de mis dependencias, de mis pecados, de mis adicciones al alcohol, de mi problema con las mujeres, sino que yo debería entregar el control total de mi vida a Dios, siendo humilde de esa manera como el centurión. Bueno, Señor, yo no soy digno para que estés en mi presencia, yo no soy digno que vayas a mi casa, pero yo sé que una palabra tuya bastará para sanar mi condición. Entonces muchos no van a creer, muchos dudarán, nosotros vamos a tener pruebas en el camino, pero recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros vamos a aprender a saber vivir en paz, tanto como en paz, como en el trapiche, en los altibajos. Aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque nuestro Señor está con nosotros. No nos vamos a desanimar, no nos vamos a fracasar, no nos vamos a rendir, porque Jehová es mi fuerza y es mi roca fuerte. Entonces podemos entender de que cuando yo reconozco primeramente que soy barro y que necesito una condición de humildad en el proceso, todas estas cosas nosotros las vamos a poder experimentar de parte de Dios, donde dice, ve, mi hijo se ha humillado de la manera que a mí me agrada, por eso lo voy a recompensar y le voy a dar seguridad, le voy a dar fuerza para poder tener ese proceso de una manera perfecta. Podemos ver en Lucas 1:43, que es uno de los versículos que le encanta a mi esposa, y podemos reconocer la humildad de Isabel. En esta traducción dice Isabel, dice, cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme? Tú que eres la madre de mi Señor. Podemos ver la magnitud de humildad de una persona que era mayor incluso que María. Son ese tipo de humildad que Dios está buscando. Ese es el tipo de humildad que Dios desea que tú tengas en esta vida que estás teniendo con Él, en este camino que estás teniendo con Él. Y como por último ejemplo, yo quiero poner a Pedro. Lucas 5:8 es uno de los pasajes donde nosotros creo que consecutivamente lo deberíamos de estar leyendo y lo deberíamos de poner como un estandarte para poder reconocer día a día nuestra condición. Pedro se postra y dice, apártate de mí, Señor, pues yo soy un hombre pecador. Cuando yo reconozco que soy un hombre pecador, mi debilidad está aquí, pero en esa debilidad Dios muestra su fuerza, Dios muestra su poder para con sus hijos.
Entonces necesitamos ser como Pedro en ese momento, siendo humilde y reconociendo de que somos pecadores. Recordemos que Pedro incluso niega al maestro. ¿Ya? Entonces podemos ver la actitud de Pedro, obviamente después, donde nuestro maestro le dice, Señor, Pedro me ama, sí Señor, y le da la orden de que debe apacentar a sus ovejas. Pero Pedro había reconocido su condición de pecador. Entonces nosotros necesitamos ese tipo de humildad de la cual incluso los discípulos necesitaban tener. Como último punto, yo quiero que, que entiendan de que, así como al inicio yo decía, tenemos dos simbologías, que es el barro y es el alfarero. Y necesitamos ir a las manos del alfarero. ¿Cómo trabaja un alfarero? Bueno, tiene una rueda la cual oprime un pedal con su pie para hacerlo girar. Y al hacerlo, sus manos trabajan de una manera perfecta, artística, y da forma a lo sucio, a lo feo, a lo poco atractivo, en una obra de arte. Dios es soberano, tiene un poder absoluto y ilimitado. Nadie puede oponerse o poner en duda el derecho sobre su creación, que somos nosotros. Nosotros no nos podemos ni resistir a su voluntad. Nadie puede alterar sus planes, porque su mirada de Él y su objetivo somos el barro, que somos nosotros. El barro no puede resistirse, solo puede rendirse en las manos del alfarero. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ir al alfarero y rendirnos, postrarnos, humillarnos ante Él, para que todo lo que nosotros está fuera de control. No es que nosotros tengamos el control de la bebida, de la pornografía, de las relaciones tóxicas, de las relaciones en yugo desigual y un sinnúmero de problemas que como jóvenes hemos atravesado o estás atravesando. Es necesario que nosotros entendamos de que necesitamos ir a esas manos. Aunque el proceso vaya a doler, aunque el proceso muchas veces vaya a costar el tiempo, nosotros debemos de entender de que su poder puede transformar una vida de una manera sobrenatural. Romanos 9:21 dice, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Aquí Pablo nos está creando un cuestionamiento. Y recordemos, o sea, estamos hablando de Jeremías, pero de igual manera Pablo trae colación al alfarero en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿acaso Dios no tiene el derecho de moldear nuestras vidas de la manera que a Él le place si somos creación de ellos? ¿Por qué nosotros nos resistimos a los cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas? Si ya hemos reconocido, ya somos personas de las cuales nosotros hemos escuchado palabra de Dios de una u otra manera. Necesitamos ir a las manos del alfarero, ponernos, probadme en esto, dice el Señor. Hablaba de otro contexto, pero probemos al Señor. Muchas veces yo leí ese versículo y decía, no, yo quiero probar al Señor de esta manera, de que yo me voy a rendir a sus pies, yo me voy a postrar en sus pies. Y pues quiero ver de cuál es el poder que Él tiene. ¿Cómo va a ser conmigo? Si yo intenté muchas veces cambiar mi vida y no tuve éxito. Entonces yo entiendo de que hoy Dios tiene el derecho sobre mi vida. No soy yo no me pertenezco. Este cuerpo yo no lo creé, yo no dije, bueno, incluso el de Crucita, bueno, yo voy a hacer a Crucita de este tamaño, de este color de piel, con este pelo y esto y lo otro, y ella va a ser mi esposa. No, yo no la creé, Dios la creó con sus manos. Él la creó con esas manos y creó una obra de arte perfecta para mí. ¿Ya? Entonces podemos entender de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, muchachos.
y es necesario que nosotros nos entreguemos. ¿Querés un cambio en tu vida? Vamos a las manos del alfarero, aunque nos duela, porque recordemos, al inicio decía de que la vasija se la había resbalado al alfarero, ¿ya? Cuando Jeremías fue a ese lugar. Y obviamente, ustedes que ya han visto por lo menos videos, o yo que he ido a San Juan de Oriente, podemos ver de que cuando al alfarero se le desliza de la mano esa vasija, se deforma y tiene que volverla a hacer hasta que llegue a la perfección y sea algo útil. En 2 de Timoteo 21 dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuántas veces tú te has dicho que quieres ser ese instrumento útil para la obra de Cristo? ¿Cuántas veces has deseado estar en una línea santificada con Él? Bueno, necesitamos mantenernos en sus manos, necesitamos mantenernos limpios y nobles a sus mandatos. Así que te pido encarecidamente de que puedas leer la palabra de Dios, que puedas tener tus momentos de intimidad con Él orando, pero siempre y cuando vayas a sus manos, para que Él pueda hacer lo que necesite hacer. Todo lo que Dios desea para tu vida es bueno. No hay nada malo en Dios. No existe pecado, no existe maldad. Él solo desea tu bien. Yo te doy gracias por el momento que has dispuesto para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar la instrucción de Dios en esta tarde. Y te agradezco por tu sintonía. Quiero pedirte que oremos y que puedas poner en práctica todo lo que nosotros te hemos venido dando por estos 2 fines de semana. Cualquier cosita nos puedes escribir en las redes, nos puedes chatear a nuestras plataformas digitales. Si necesitas oración, si necesitas consejería, nosotros estamos dispuestos a otorgártela. Así que oremos en este momento y te agradezco por el tiempo que hemos compartido. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este bello tiempo que nos ha otorgado en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por cada joven que ha estado conectado con nosotros, Señor. Yo te pido que los bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De que esta palabra que se ha compartido, Señor, caiga como una semilla que va a dar frutos y frutos abundantes, Señor. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y se hará, Señor, en sus vidas de acuerdo al tiempo y a la forma que tú has designado, Señor. Yo te pido que bendiga sus vidas, que bendiga sus trabajos, bendiga sus negocios, bendiga sus estudios, bendiga todo lo que ellos emprendan, Señor, y que ellos puedan poner en práctica lo que hemos escuchado de parte de ti en esta tarde, Señor. Gracias te damos, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Saludos y bendiciones.